Buenas tardes, bienvenidos a esta clase. Vamos a desarrollar el tema de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Mi nombre es Leobardo Jiménez Barroso y los objetivos principales de esta clase son reconocer a las funciones exponenciales y funciones logarítmicas, trazar las gráficas de las funciones logarítmicas y de una función exponencial, analizar y comprender las propiedades de las funciones tanto exponenciales como las logarítmicas y aplicar las funciones exponenciales y logarítmicas en diversas situaciones de nuestra vida cotidiana. Comenzando en recordar que en cursos pasados de matemáticas se han trabajado expresiones de la forma f de x igual a x a la n, donde x se le conoce como base y a la n como una constante, ¿sí? Sobre todo los trabajaron en los temas de álgebra. Si intercambiamos las posiciones y en lugar de la base pongo a la x, perdón, a la n y a la x la subo como exponente, es a lo que le conocemos como la función exponencial y quedaría de la forma f de x igual a n a la x, donde, como se observa, la x funciona como un exponente. Definición. Si nuestra base a es diferente de 1 y estrictamente mayor a 0, entonces la función exponencial se define como f de x igual a elevada a la x, donde la x va a ser un número real, es decir, puede tomar cualquier valor, desde los negativos hasta los positivos. Para realizar una gráfica de alguna función exponencial, pues basta asignarle valores arbitrarios a la variable x y trabajar con cierta base. Por ejemplo, f de x igual a 2x, donde mi base va a ser 2 y le asignamos valores arbitrarios a la variable x. Aquí en esta gráfica que realicé en Excel, ¿sí? Mandé valores a x de menos 5 a 5 y obtuve sus respectivos valores en la función exponencial de Excel y tracé su gráfica. Pueden ver que la gráfica queda como una J, ¿sí? Y que es estrictamente creciente. Ahora, a este tipo de funciones exponenciales, junto con las logarítmicas, se les conoce como trascendentales, ¿sí? O se les clasifican en ese orden y cumplen con las siguientes propiedades. La función exponencial tiene como dominio a los números reales, es decir, que puede tomar cualquier valor. Por eso ponemos que x pertenece de menos infinito a infinito, ¿sí? Entonces, nosotros podemos asignarle cualquier valor a la x, ¿no? Propiedad número 2, tiene como rango a los valores que asume la variable y para los valores que le asigne a la x, y vamos a observar que esa y va a pertenecer al intervalo 0, infinito. Como está en paréntesis el 0, quiere decir que la y no toma el 0 y entonces toma valores estrictamente positivos, y mayor a 0, ¿sí? Y lo podemos ver en la parte de la tabla que está sombreada. Empezamos con valores cercanos a 0, pero nunca va a ser 0, ¿eh? Y va a ser estrictamente creciente. Otra propiedad, la número 3, es que es una función creciente cuando la base es mayor a 1, ¿sí? Y va a ser decreciente cuando la base esté entre 0 y 1. Propiedad 4, la función es cóncava hacia arriba cuando la base a es mayor a 1
y también será mayor, perdón, también será cóncava hacia arriba cuando nuestra base esté entre 0 y 1. En la gráfica de la izquierda observamos que la base es 3 y mi función es creciente y cóncava hacia arriba, ¿no? Abre hacia arriba la curvatura. De igual forma a la derecha observamos que mi base es un medio y un medio está entre 0 y 1 y mi gráfica es decreciente, pero la concavidad sigue hacia arriba. Propiedad 5, la función exponencial es biounívoca, es decir, que es una función 1 a 1 y cumple con la propiedad de que f de x es igual a f de y, implica que x es igual a y. Esto nos indica, si observamos en nuestra gráfica, que para cada valor de x le corresponde uno diferente de y, ¿sí? Es 1 a 1. También observamos en nuestra gráfica que la exponencial pasa por el punto 0,1, recordando que todo número elevado a la 0 vale 1. La propiedad 7 nos indica que el eje de las X funciona como una asíntota horizontal, es decir, la curva nunca va a tocar ni cruzar al eje de las X, ¿sí? Por más valores negativos que le demos a la variable X, nuestra gráfica aparentemente la toca, pero está muy pegadita, pero sin nunca tocarla, ¿no? Esa es la propiedad 7. Ahora vamos a ver una función exponencial con base E, que es una base especial. Recordamos que es igual en nuestras calculadoras científicas a 2.7182 y es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n todo elevado a la n. ¿Sí? Esta función es importante, sobre todo en la aplicación del cálculo de interés. Entonces ahora mi base va a ser el número e, o número de Euler, como algunos los conocen. La base E se usa en las ciencias, ¿no? E es un símbolo como lo es pi, y como vimos en la anterior presentación, diapositiva, el número E vale 2.7182 y tiene cola infinita. Ahora podemos considerar la función exponencial con base E como f de x igual a e elevado a la x, es decir, en vez de a, pongo el número e. Esta base se usa mucho en problemas de fenómenos naturales. Esta función cumple con todas las propiedades que se vieron anteriormente para la función f de x igual a la x. Todas las cumple nuestra nueva función exponencial. Y su importancia radica en que muchos de nuestros procesos naturales y sociales están regidos por leyes en cuya expresión aparece una función exponencial de este tipo y ahí tenemos una variable que crece o disminuye exponencialmente respecto a otra, ¿no? En este caso, la variable y o variable dependiente. Ejemplos muy conocidos son la desintegración de un núcleo radioactivo, crecimiento de una población mundial, cálculo de la tasa de interés compuesto, en biología para medir el crecimiento de colonias de bacterias. Hay otros muchos ejemplos, aquí solamente menciono algunos representativos. En las aplicaciones tenemos, por ejemplo, número 1, que tenemos en un laboratorio un cultivo de bacterias que comienza con una sola bacteria y esta se va a duplicar cada hora. Es decir, si vamos dentro de una hora, vamos a tener ya dos bacterias. Si vamos a la siguiente hora, vamos a tener 4, porque las dos anteriores se duplicaron. Pasada 3 horas, ya vamos a tener 8, porque las 4 que ya teníamos en la anterior hora se van a duplicar. 4 y 4 son 8. Y así sucesivamente.
Entonces podemos analizar el comportamiento de este crecimiento y formular un modelo matemático de la siguiente forma: f de x igual a 2 a la x, donde x va a representar las horas transcurridas. En la siguiente tabla pusimos nuestro modelo matemático y empezamos con 0 horas, que es el momento actual. 2 a la 0 vale 1, porque tengo solamente una bacteria. 2 a la 2, perdón, 2 a la 1 vale 2. Es decir, pasada 1 hora ya tengo 2 bacterias. Si x toma el valor 3, que ya pasaron 3 horas, va a ser 2 a la 3, que vale 8. Es decir, ya tengo 8 bacterias. Y así sucesivamente. La pregunta era, ¿cuántas bacterias habrá después de 10 horas? Entonces, al sustituir en mi función, obtengo el valor de 1024 bacterias después de haber transcurrido 10 horas. En la gráfica a la derecha, observamos esos valores calculados en la hoja de Excel y su gráfica, ¿no? Que crece exponencialmente, ¿sí? Entonces, este cultivo va a crecer muy rápido. Y así como hay otros fenómenos de crecimiento poblacional que tienen el mismo comportamiento. Un segundo ejemplo en finanzas es el siguiente. Carlos ganó 4,500 en el verano pasado. Si él depositara el dinero en una cuenta bancaria que le va a generar un interés del 5%, la pregunta es, ¿cuánto dinero tendrá en 5 años? En la parte A me pide un compuesto anual, es decir, que el interés se va a convertir anualmente. Tengo mi fórmula de monto igual a C por 1 más I a la T. En este caso, sustituyo el capital que tengo, son 4,500, la tasa de interés 0.05 y mi tiempo es 5 años. Al aplicar la fórmula, tengo 5,743.26 pesos al final del año 5. Si el interés se convirtiera semestralmente, ¿sí? La I la divido entre M y voy a elevar a la MT. En este caso, M vale 2 porque el año tiene 2 semestres, ¿sí? Quiere decir que el interés cada 6 meses se va a convertir o se va a recapitalizar. Y haciendo las operaciones, mi monto va a ser de 5,760.39 pesos aproximadamente dentro de 5 años. Si el interés se convierte cada instante, es decir, cada segundo, ¿sí? Voy a tener este modelo con la función exponencial con base M igual a C por E elevado a la MT, donde M va a ser mi tasa. Lo sustituyo y observo que en interés instantáneo, mi capital dentro de 5 años va a ser de 5,778.11 pesos. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver la otra función, la función logarítmica. En matemáticas, el logaritmo de un número en una base de logaritmo determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Por ejemplo, el logaritmo de 1000 en base 10 es 3, porque 1000 es igual a 10 elevado a la 3. ¿Sí? 10 por 10 por 10 me da 1000. De la misma manera, la operación opuesta a la suma es la resta, y de la multiplicación la división, del cuadrado la raíz. En el cálculo de logaritmos, esta función va a ser la operación inversa a la función exponencial, ¿sí? Que siempre que trabaje en la misma base. Los logaritmos fueron introducidos por John Napier a principios del siglo XVII como un método de simplificación de los cálculos. Estos fueron prontamente adoptados por científicos, ingenieros, banqueros, etcétera, ¿no? Para realizar operaciones más fácil y rápidamente, usando reglas de cálculo y tablas de logaritmos. Hoy en día, pues afortunadamente tenemos más herramientas, como es nuestra calculadora científica o algunos programas en línea, ¿no?
Definición. Una función logarítmica tiene la siguiente forma. F de x igual al logaritmo como subíndice la b, que es la base de x, ¿no? Donde la base va a ser mayor a 0 y diferente de 1. Es decir, la base nunca puede ser negativa. Las propiedades de la función logarítmica son las siguientes. La función logarítmica tiene como dominio a las x que pertenecen al intervalo 0, infinito. Como el 0 está en paréntesis, nunca va a tomar el 0. Es decir, la x toma solamente valores estrictamente positivos, x mayor a 0. La propiedad 2 tiene como rango a los valores que asume la y para cada valor que tome la x o la asignemos a x. Y la y va a tener su recorrido de menos infinito a infinito. Quiere decir que va a tomar cualquier valor real, ¿sí? La propiedad 3 nos indica que va a ser una función creciente cuando la base sea mayor a 1 y decreciente cuando la base esté entre 0 y 1. La propiedad 4 dice que es una función cóncava hacia abajo cuando la base es mayor a 1 y cóncava hacia arriba cuando la base esté entre 0 y 1. Es decir, la apertura, ¿no? También cumple con la propiedad biunívoca, perdón. Es decir, una función 1 a 1 que cumple con la propiedad de que f de x es igual a f de y, lo que nos implica que x es igual a y. La gráfica ahora va a pasar por el punto 1,0. El eje de las y es una asíntota vertical. Es decir, la curva no toca ni cruza el eje de las y. Como pueden darse cuenta, si hacemos la comparativa con las propiedades de la función exponencial, en particular las dos primeras, se invierten. El dominio de la función logarítmica era el rango de la función exponencial y el rango de la función logarítmica es el dominio de la función exponencial porque son funciones inversas. Aquí tenemos una gráfica que al igual que la función exponencial, pues le procedemos asignando valores arbitrarios a la x, pero no tan arbitrarios. Recuerden la propiedad número 1, que es decir que toma solamente valores estrictamente positivos. Como pueden observar en mi tablita, di valores mayores a 0, 0.2, 0.5, y ya di una serie de valores enteros. Los valores de y los obtuve de mi Excel, puedo usar una calculadora científica y ahí tengo mi gráfica. Es decir, pueden observar que esa curva nunca toca al eje de las y porque es una asíntota vertical, pasa por el 1,0 y es una función estrictamente creciente. En la siguiente diapositiva observamos que la base es un medio, di los mismos valores, pero ahora mi gráfica es, de acuerdo a las propiedades, decreciente, ¿sí? Y la curvatura abre hacia arriba, ¿sí? Es cóncava hacia arriba, contraria cuando la base es mayor a 1. Una de las aplicaciones, entre muchas, se dan los terremotos. La magnitud de un terremoto está dada por R igual al logaritmo de I entre I0, donde la medida de la escala de Richter. I0 es la intensidad mínima considerada como como referencia. El número R en la escala de Richter es empleado para determinar la intensidad de los sismos que nos aquejan a nosotros en particular en la Ciudad de México. También se suele expresar esta fórmula como R igual al logaritmo de I, donde I es la intensidad relativa del choque de las placas tectónicas. En un ejemplo numérico, se sabe que un terremoto tuvo una intensidad de 1.85 por 10 a la 7 veces la intensidad de referencia o la mínima. La pregunta es cuál es la magnitud en la escala de Richter. Al aplicar el logaritmo, observamos que el I0 se cancela y sacamos el logaritmo de la intensidad que nos dan y obtenemos
que en la escala de Richter la intensidad fue de 7.6, que le llaman grados, ¿no? Entonces, así es como calculan la intensidad de los terremotos. Ahora, como actividad de cierre, van a contestar estos reactivos, es decir, en cada una de las 4 preguntas van a seleccionar la respuesta correcta. Y también van a realizar la gráfica de estas dos funciones, una exponencial con base e y una logarítmica con base 3, explicando sus propiedades. ¿Sale? Y aquí están unas referencias bibliográficas donde me basé para que ustedes puedan ahondar más en los temas, y si tienen cualquier duda, con mucho gusto las resolveremos. Gracias por su atención. Que pasen una bonita noche.